Buenos días, profesor, compañeros presentes. Hoy junto a Yulisa Muñoz, Tamara Sasso, Constanza Reñiqueo, Camila Valenzuela y yo que les habla, Felipe Fuentes, le vamos a expresar y a demostrar el PPT de salud y enfermedad. Bueno, a modo de introducción, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencias. Existe una continua lucha por parte del organismo humano para mantener un equilibrio positivo contra los factores del ambiente, biológicos, mentales y sociales que tratan de perturbar su bienestar, configurando un estado de ánimo. En una forma más desarrollada se puede definir la salud como un estado de relativo equilibrio de los componentes anatómicos, fisiológicos, físicos, químicos, mentales y sociales, que resulta de su adaptación dinámica frente a las fuerzas que tienden a perturbarlo. No es un juego pasivo entre un organismo y las fuerzas que actúan sobre él, sino una respuesta activa de los mecanismos del cuerpo que tienden a mantener su equilibrio normal. Bueno, a continuación vamos a presentar el concepto de enfermedad, que enfermedad es la pérdida total o parcial del completo bienestar físico, mental y social. Como la salud, la enfermedad también es un proceso, no una entidad estática. La enfermedad puede definirse también como la inadaptación o desajuste del organismo viviente frente a los estímulos o fuerzas que tienden a producir una alteración en la estructura y la función de sus tejidos. La enfermedad se inicia antes que el individuo tenga los síntomas y signos, que es el periodo de prepatogénesis, y se continúa luego en el hombre enfermo, que es el periodo de patogénesis. La fase prepatogénesis, acá se inicia la enfermedad. El paciente en esta fase aún no presenta síntomas ni signos. Solo el paciente tiene relación con el medio ambiente y los agentes causales, que pueden ser físicos, tales como las radiaciones y el ruido, entre otros. Por otro lado está el agente químico y el agente biológico, que acá podemos encontrar los microorganismos, ya sea las bacterias, los virus, entre otros. En resumen, el estímulo es el que da inicio a la enfermedad en el huésped. Por otro lado tenemos la fase de patogénesis, que acá indica el curso de la enfermedad en el hombre. Representa la evolución de la enfermedad que tiene relación con el estímulo. En esta etapa, el huésped ya enfermo puede que la salud se restablezca o que puede ser reversible, que puede tener cura o puede tener secuelas o no, puede llegar a la muerte o puede estar en un estado crítico. En simples palabras, el huésped, en este caso, en esta fase puede presentar síntomas y signos. Bueno, pasamos a los conceptos generales de individuo y medio ambiente. Bueno, el microambiente actúa sobre las células, las que se adaptan al flujo y al reflujo de diversos estímulos, y esto es buscar mantener el estado normal o fisiológico. Bueno, acá tenemos la homeostasis, que si los estímulos son muy intensos, hay falla de la adaptación, que sobrevive la enfermedad. Para la enfermedad o proceso mórbido puede ser de modificación, pérdida o acentuación de procesos o estructuras existentes. Podría considerarse que los trastornos que se encuentran en la enfermedad serían respuestas normales ante situaciones anormales. Y se deben considerar tres partes que las constituyen. El organismo, que está en el huésped, el medio ambiente y los agentes causales. Esto puede ser un agente o diversos agentes causales. El organismo es el resultado de la transcripción de los nucleótidos del genoma. El medio ambiente, que puede ser macro en lo que nos rodea al individuo, o micro, que es el entorno celular. El agente causal llamado puede ser endógeno o exógeno. El medio ambiente puede jugar un papel fundamental en lo patológico. El agente causal actúa sobre el organismo, quien depende, y otros factores ambientales. Bueno, también su nutrición, su cultura, educación, economía, clima, tecnología de salud pública, medicina previa, fármacos, etc. Acá pasamos al concepto de fisiología, que es el estudio de cómo forma en el cuerpo humano, con cómo funciona en el cuerpo humano, con énfasis en los mecanismos específicos de causa y efecto.
Bueno, la homeostasis es el estado fisiológico ante el sistema del cuerpo que necesita sobrevivir y funcionar lo más correctamente y de forma equilibrada. Finalmente, o más cortito como conclusión, mantiene el equilibrio de los sistemas. Bueno, las alteraciones que pueden ocurrirse, bueno, por la mala alimentación, el estrés, el consumo de drogas, entre otros. Finalmente, esta alteración se ha demostrado en la salud tanto física como psiquiátrica y social. Luego tenemos el concepto de patología, que es la ciencia que investiga el desarrollo de las enfermedades que afectan al ser humano. Es parte de la biología que estudia los mecanismos por los cuales se originan las distintas enfermedades. Explica por qué ocurren los síntomas y las diversas manifestaciones que lo acompañan. Tiene factores etiológicos que corresponden a qué es algo, en este caso puede ser virus, bacterias, hongos, que está presente desde antes de que la enfermedad sea enfermedad. Ejemplo de ello es el virus SARS-CoV-2, que tiene un periodo de incubación y se manifiesta días después de haber contraído el virus. Tenemos también factores de riesgo que pueden ser la edad, el género y la obesidad. En la fisiopatología existen dos factores que determinan una enfermedad. Uno son factores internos, es decir, la genética. Por ejemplo, puede ser el riesgo de padecer cáncer, síndrome de Down, síndrome X frágil, entre otros. Dos factores externos, que pueden ser físicos, químicos o mecánicos. Por ejemplo, la radioactividad, el veneno, fármacos, entre otros. También tenemos el tipo de gravedad de una patología, que puede ser aguda y crónica. La aguda es este tipo de gravedad, en la mayoría de los casos tiene cura a través de antibióticos y su tiempo de duración es de menos de 3 meses. Crónica tiene una evolución lenta de larga duración, tiene un desenlace fatal para el paciente y se trata con fármacos y tratamiento médico. También hay tipos de tratamientos asociados a las patologías genéticas. Estas pueden ser, por ejemplo, terapia génica o genoterapia, terapia basada en virus, terapias con nucleótidos cortos, edición génica o genética, terapia génica mediante factores no virales y terapia nutricional. Bueno, ahora vamos con los blancos de lesión celular. Bueno, en la mitocondria, una falla en la mitocondria se puede traducir en falta de producción de ATP, lo que es perjudicial para las células, ya que sin ATP no existe la contracción de las células y tampoco existe expresión genética. En la membrana, bueno, una falla en la membrana es un daño en la estructura de los organelos. En cuanto al ribosoma, una falla en la fábrica de proteína es catastrófica para el cuerpo, ya que no existiría vida. No existiría hemoglobina, hormonas, enzimas, neurotransmisores, etc. Una falla en el núcleo es una falla en la replicación del ADN, lo que tiene por consecuencia cambios en las células hijas, lo cual provoca algunas patologías como por ejemplo el cáncer. Bueno, las adaptaciones celulares son provocadas porque una célula es atacada por factores fisiológicos excesivos o patológicos. Estas adaptaciones celulares pueden ser, por ejemplo, hiperplasia, que es el aumento del número de las células, hipertrofia, que es el aumento de tamaño, la atrofia, que es la disminución de tamaño, metaplasia, que es el cambio de tipo de las células, y displasia, que es la variación de tamaño, forma y organización de células adultas. Según la intensidad, puede provocar un daño reversible e irreversible, siendo la irreversible una muerte celular que puede estar dada por necrosis o apoptosis. La diferencia entre necrosis y apoptosis es que la necrosis es desordenada y causa respuesta inmunitaria de inflamación, mientras que la apoptosis es una muerte ordenada, dividiendo a las células en formas más pequeñas y que pueden ser recicladas por otras células. Bueno, los efectos de la neoplasia es que afectan al organismo de diversas maneras dependiendo de su localización, tamaño, invasividad, funcionalismo, etc.
Por ejemplo, cuando se originan en una víscera hueca como el intestino, pueden crecer hacia la luz produciendo desde obstrucción intestinal leve a completa o total. Y ya a modo de conclusión, viendo lo expuesto, ¿cierto? Anteriormente, podemos destacar la importancia de la salud y lo que ocasiona una enfermedad, dándolo a conocer con diversos mapas didácticos y explicados de una manera más entendible para los oyentes. Ahí está la bibliografía y muchas gracias por su atención.